Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi hermana fingió su embarazo para quitarme a mi esposo. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntame tu historia 16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Candelaria y en este día quiero compartirles mi historia. Bueno, prácticamente mi historia es de toda una vida. Somos dos hermanas, mi hermana mayor por un año, Carmen, y yo, que soy la segunda, Candelaria. Mi hermana es muy parecida a mi padre. Él es de complexión delgada y por lo mismo mi hermana también. No es que fue muy robusta con su cuerpo. Yo por el contrario salí a mi mamá. Mi mamá tiene, bueno, siempre ha tenido una figura muy bonita en su cuerpo y yo salí a ella. Mi cuerpo es así, soy un poco más robusta que mi hermana. Y desde que tengo uso de razón, toda la gente decía, Candelaria es más bonito el cuerpo que Carmen, y esto hacía sentir mal a mi hermana, a mí también porque no me gustaba que hicieran estas comparaciones, porque no me gustaba que mi hermana se sintiera mal. Cuando crecimos, cuando entramos en la adolescencia, las críticas comenzaron porque yo un cuerpo bonito con curvas y ella delgada, aunque sí ella comiera. Recuerdo que hubo una época de su vida que quería comer bastante para engordar, decía ella. Pero no lo logró, su cuerpo es así. Y entonces es como que ella empezó a tener rencor hacia mí por esto que nos pasó por naturaleza, el destino, no sé, de que yo pues saliera mi mamá y ella mi padre. Claro está que nuestros padres siempre nos decían que no teníamos que prestar atención a estas cosas, que si habíamos sido así era porque Dios nos hizo así, no teníamos que pues renegar por esto que éramos así con nuestros cuerpos. Cuando ya éramos unas adultas, yo conocí a Mario. Él, un hombre muy guapo, muy simpático, a mí me gustó mucho. Y al poco tiempo de conocernos, yo lo llevé a mi casa, todavía siendo amigos. Y recuerdo que mi hermana lo conoció y después me dijo que sí, que yo era una robanovios porque ella ya había visto a Mario primero y que yo se lo había quitado. Mi hermana siempre andaba peleando conmigo, siempre existió esta rivalidad entre ella y yo a causa de los comentarios de la gente, pero ella se lo tomó muy a pecho. Y crecimos así. Ella por todo lo que yo hacía se molestaba. Si yo decía sí, ella decía no. Si yo decía no, ella decía sí. Entonces, siento que hasta un cierto punto, pues ella me tenía envidia. Bueno, me tiene envidia. Volviendo al tema, ella me reclamó por Mario, me dijo que ella lo había visto primero, que a ella le gustaba, pero que no, como siempre iba yo ahí a quitarle todo, a robarle todo. Yo le dije que no sabía, que a ella le gustaba, que si yo lo hubiera sabido, obviamente no me hubiera acercado a él, ni siquiera lo hubiera llevado a la casa. Entonces incluso le pedí disculpas porque la estaba haciendo sentir mal. Ella me dijo, no, tú siempre haces eso, siempre tratas de dañarme. Y bueno, empezó una discusión que terminó muy mal y yo, bueno, ya no le dije más nada. Yo me quería alejar de Mario, él me buscaba y yo le dije lo que estaba pasando con Carmen, con mi hermana, y él me dijo que no, que él ni siquiera la conocía, que en su vida la había visto, o si la había visto, pues no se acordaba de ella, que eso era solo mentiras para molestarme y que no teníamos por qué alejarnos, que él no tenía nada con mi hermana. Yo decidí no decirle nada a mi hermana, dejar las cosas así como estaban, porque no quería que ella dijera que yo era una mentirosa, que se lo había ido a decir a él. Entonces, para no hacer más grandes los problemas entre ellos, decidí callarme, pero no me alejé de Mario. Seguí mi amistad con él.
Después de un tiempo nos hicimos novios, ella se enojó muchísimo. Yo entonces para ahí le dije que se dejara de estar con cuentos porque Mario no la conocía, que eran mentiras que a ella le gustaba. Entonces le dije que dejara de ser así, de culparme de todo lo que le pasaba, porque en este caso yo no tenía la culpa y en muchos otros que ella siempre me vivía culpando a mí. Cuando él llegaba a visitarme a mi casa, siempre se aseguraba de que si yo salía, yo le decía, bueno, llego en X minutos. Él me decía, bueno, te espero porque no me gusta llegar y que se duerman ahí. Porque, no sé, él solo me había dicho que no le gustaba llegar cuando yo no había llegado todavía a la casa, porque no le gustaba que mi hermana lo recibiera. Yo no sabía por qué, pero bueno, él solo me había dicho eso. Em, un día que yo estaba dentro en la habitación, ella no sabía que yo estaba ahí. Recuerdo que él llegó y ella le dijo que entrara. Él pasó porque él sí sabía que yo estaba en casa. Entonces escuché como ella se le quiso acercar y él le dijo, aléjate, no quiero problemas con tu hermana. Y ella se molestó y se fue. Y entonces yo fui saliendo de mi habitación y ella me vio, puso una cara de sorprendida, pero no me dijo nada. Después de unos años de ser novios, Mario y yo nos casamos. Nos fuimos a vivir muy cerca de la casa de mis padres. Carmen seguía viviendo con mis padres, tenía un genio muy malo, un modo muy, muy feo. Entonces era por este motivo que sus relaciones no duraban. Ella había tenido un sinfín de novios, pero lo más que había durado eran 5 meses. De ahí siempre se dejaba con uno, luego andaba con otro, y así era la misma historia de siempre. Porque tal vez ella, no sé, mi mamá decía que ella vivía frustrada de la vida. No sé qué le pasaba, yo intentaba ayudarla, pero ella no. Siempre me decía que no, que yo tenía la culpa, porque yo era más bonita, que ella era la más fea. Yo le decía, pero yo ya ni siquiera vivo en la casa, tus novios, algunos ni siquiera me llegan a conocer, yo vivo feliz con mi esposo. Y ella no, ella sigue ahí, culpándome de todo lo malo que le pasaba. Después de un tiempo, ella empezó a visitarme en mi casa, casi todos los días llegaba, pero después de un poco pude notar que le gustaba llegar solo cuando sabía que estaba Mario en casa. A mí sinceramente no se me hizo raro, solo que sí lo noté, pero yo estaba feliz de que al menos por una vez en la vida Carmen quisiera compartir de su tiempo conmigo. Yo me sentía feliz y, y estaba contenta porque ella quería compartir al menos un poco de su tiempito conmigo. Llegaba, cenábamos juntos, luego ella se iba, me decía que si yo tenía algo que hacer y no podía atender la casa, que ella con gusto lo hacía, que no le era un peso. Ella no trabajaba, no estudiaba, estaba en casa pues mantenida de mis padres y ya. Pero eso a mí no me molestaba ni a mis padres tampoco. Entonces ella podía ir y venir cuando ella quisiera de mi casa. Recuerdo que en una ocasión tuve un pequeño accidente en las escaleras de mi casa y tuvieron que internarme por unos días en el hospital. Y ella me dijo que por ella no había ningún problema, que ella podía atender mi casa. Aclaro que yo no tenía hijos. Con Mario no habíamos hablado de cuándo quisiéramos tener hijos. Por el momento estábamos bien, solo los dos. Y los hijos no estaban en nuestro plan de vida por ese momento. Entonces ella me decía que ella se encargaría de mi casa, de cocinarle a Mario, que por ella no habría ningún problema, que ella encantada de ayudarme. Recuerdo que mi estadía en el hospital se tuvo que alargar por ciertos problemas que tuve de salud y recuerdo que Mario se molestó porque no iba a salir yo del hospital. Yo le dije que no estaba en mis planes quedarme, no es que yo dije, bueno, decido quedarme más tiempo en el hospital. Él se molestó, se fue muy molesto a la casa. Yo sabía que Carmen iba a estar ahí ayudándole a hacer el aseo, con la ropa, con la comida. Yo sabía que ella estaba ayudándome. Yo para ese momento yo ya no desconfiaba de mi hermana, sentía que habíamos entablado una muy buena
relación de hermanas por primera vez. Bueno, para no hacerles el cuento largo, mi estadía en el hospital duró 2 meses hasta que pude recuperarme completamente. En esos 2 meses, Carmen me iba a ver todos los días al hospital para saber cómo estaba. Obviamente mis padres también me visitaban, pero Mario al principio iba todos los días, después iba 2 o 3 veces por semana. Decía que tenía mucho trabajo y bueno, yo entendía. El fin de semana decía que quería descansar y que por eso no había podido irme a ver. Y yo también lo entendía. Cuando yo salí del hospital, sentía a Mario un poco extraño conmigo. No sé, o sea, no sabía qué le pasaba. Se me iba a imaginar que tal vez ya se había acostumbrado a estar sin mí en esos 2 meses. Y no sé, yo quería agradarlo. Mi hermana continuaba a llegar, a ayudarme. Y después de unos meses que yo salí del hospital, Carmen llega y me dice, tengo que decirte algo, que es muy urgente, es algo muy serio. Yo no sé cómo decirte, las cosas pasaron. Y yo le decía que me estaba preocupando. Pensé que le pasaba algo grave a ella y me dice, no, que yo estoy embarazada de Mario. Cuando ella me dijo eso, sentí como que si me echaran un balde de agua fría. Yo le dije, ¿y cuándo pasó? ¿Cómo es posible que me hicieras esto? Y ella me dice, pasó cuando estabas en el hospital. Yo un día le estaba haciendo la comida y él llegó y una cosa llevó a la otra y fue como terminamos juntos y a partir de ese momento nos hemos estado viendo. Cuando él sale del trabajo, nos encontramos en X lugar y estamos juntos. Luego él se viene para la casa y yo me voy para la casa de mis padres. Y yo le dije que cómo me podía hacer eso si éramos hermanas. Y ella me dijo, de alguna manera me tenías que pagar todo lo que por tu culpa sufrí. Bueno, por tu culpa he sufrido toda mi vida. Yo le dije, no me culpes de los comentarios de la gente, que yo no tengo culpa. Después llegó Mario, yo le reclamé, ella estaba ahí y obviamente lo eché de la casa. Él agarró sus cosas y se fue y yo me fui con mis papás porque estaba muy mal. Mis padres al principio no me creían que Carmen me pudiera haber hecho algo así porque ya teníamos un tiempo que nos llevábamos bien, pero yo sabía que no, que ella solo lo había hecho por, entre comillas, hacerme pagar por lo que según ella yo le había hecho. Como ella era muy delgada, suponíamos que su pancita de embarazo no iba a ser muy grande, obvio. Pero pasaban los meses y no se le notaba nada, no se le veía ni un poquito de su vientre abultado. Mario me continuaba a buscar, me decía que él se iba a hacer cargo del bebé, pero que por favor regresara con él, que él no quería a Carmen, que él me amaba a mí. Y yo le decía, no, tú sabías muy bien lo que estabas haciendo en esos momentos, ahora te tienes que hacer cargo, yo no te quiero ver. Cuando ya habían pasado alrededor de unos 5 meses y no se veía nada claro en el estómago de ella, no sé cómo fue que sucedió, pero parece que Mario la confrontó, le dijo que porque nunca permitía que la acompañara a los controles, que ella le decía que iba a los chequeos, que nunca le había mostrado un ultrasonido y ella le dijo que no, que porque los tenía guardados. Y fue ahí donde él se armó de valor y la llevó a un hospital a que le hicieran un ultrasonido y ella no quería ir, obviamente. Y se dio cuenta que no estaba embarazada, que solo había armado ese teatro para separarnos porque según ella yo tenía que pagar todo lo que ella había sufrido. Él estaba muy enojado, llegó a mi casa, me dijo que ella no estaba embarazada, que solo lo había hecho para separarnos, que podíamos volver, intentar tener hijos. Yo le dije que no, que es verdad, que ella tal vez lo hizo solo para separarnos y que lo había conseguido. Y que tal vez, y bueno, que era verdad que no estaba embarazada, pero eso no quitaba que ellos me habían sido infiel a mí. Ella por ser mi hermana y él por ser mi esposo. Yo le dije
que no quería volver con él, que no quería saber nada de él, que se fuera lo más lejos posible, que ya firmara de una vez por todas los papeles del divorcio, porque yo ya los tenía, yo ya los había firmado, pero solo me faltaba la firma de él, porque él se rehusaba a firmarlos. Y después de un poco de tanto tratar y tratar de que los firmara, logré que los firmara. Él no los quería firmar, seguía rogándome, aún ya después de divorciados. Yo le dije que no. Él siempre continuaba a buscarme. Entonces la mejor solución que encontré para alejarme de él, porque no lo iba a perdonar, fue que me fui del país. Emprendí un viaje yo sola. Gracias a Dios no me fue tan mal al país donde emigré. Y esa ha sido la única manera para poder quitármelo de encima. Mis padres, siempre hablo con ellos. Obviamente les he dicho que no le digan a nadie dónde estoy, ni siquiera a Carmen, porque no quiero que venga y me busque, porque yo la conozco. Y sé que están capaces de hacerlo para, según ella, hacer que yo siga pagando por algo que yo no le hice. Y porque tampoco quiero que Mario se dé cuenta dónde estoy. Lo tengo bloqueado de todas mis redes. No quiero saber nada de él, ni de mi hermana tampoco. Y también por eso no quiero entregarme nuevamente al amor. Por el momento estoy feliz siendo soltera. No sé, tal vez más adelante pueda que me dé otra oportunidad. Por el momento no quiero. Tengo todavía miedo que me pueda volver a pasar lo mismo. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen una opinión o un comentario, la pueden dejar. Y si tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.